Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Oscar Fernández, del Cursillo 63 de la Diócesis de La Rioja. Hoy me toca compartir con ustedes un tema de escuela, así que vamos a empezar por la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. Nuestros mártires beatos riojanos, rueguen por nosotros. Vamos a dar comienzo a esta escuela, que es la Iglesia Sinodal y el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Espero podamos enriquecernos y después compartir entre todos nuestros pensamientos. De colores, hermanos. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a tratar un tema muy lindo, muy importante, muy actual. Vamos a hablar sobre la Iglesia Sinodal y el movimiento de Cursillo de Cristiandad. El Papa Francisco nos habló de la necesidad y de la belleza de caminar juntos, que a la vez es un deseo. La sinodalidad significa hacer camino juntos, o sea, caminar todos juntos, uno al lado de otro. Y precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio, nos dice el Papa Francisco. Y como todos sabemos, la Iglesia no es otra cosa que el caminar juntos, toda la grey de Dios por los senderos de la historia, que sale al encuentro de Cristo, el Señor. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en esta palabra, la del sínodo, ¿no? Y este documento que fuera aprobado por los obispos y el Papa Francisco nos ofrecen líneas teologales para profundizar la naturaleza de lo que estamos hablando y también orientaciones pastorales, porque el sínodo indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Cristo se presenta como el camino, la verdad y la vida, nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Y a sus seguidores se los llamó los discípulos del camino. Es decir, hermanos, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. Y nosotros, como bautizados, sabemos muy bien la misión que tenemos dentro del pueblo de Dios. Y la sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad, al compromiso, a la participación de todo el pueblo de Dios en la misión que tenemos dentro de la Iglesia. Y el Papa Francisco nos señala que la sinodalidad expresa la figura de la Iglesia, que brota del Evangelio y está llamada a encarnarse en la historia, en creatividad, en tradición, en la fidelidad del Evangelio. Y si hay algo que lo describe a este papado de Francisco, es justamente de todo lo que él hace, los documentos que han sido aprobados, él lo lleva con líneas pastorales concretas para que lo podamos hacer realidad. Y eso es lo que la sinodalidad nos comprende, el misterio que a través de la jerarquía nos da ese impulso misionero, ¿no? Y la sinodalidad está ordenada a animar la vida y a la misión evangelizadora que tiene la Iglesia, siempre bajo la guía de Jesús. Ya nos decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20,
porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y la renovación sinodal pasa por la renovación de las estructuras, como pueblo que camina hacia la consumación del reino. Y para eso hay que superar algunos desafíos. Hay que crear una conciencia sinodal de caminar juntos, para llegar a ser discípulos, misioneros. Y para lograr esto hay que superar algunos paradigmas con nuevas líneas pastorales. Una apertura de la iglesia para los nuevos tiempos que se viven. Un diálogo constructivo. Animar a esa cultura del encuentro. Tener la espiritualidad de comunión, que es un don del Espíritu Santo, que nos invita a ser dóciles y a educarnos, teniendo como fuente nuestro bautismo y como culmen la Eucaristía. Hay que pasar del yo individual al nosotros, ser responsables y activos, y eso también llevarlo al plano del movimiento. Y una iglesia sinodal es una iglesia que escucha, que tiene un diálogo, y para eso hay que tener valor para escuchar y hablar para el bien común. Tener criterio, donde la unidad tiene que prevalecer ante el conflicto. Una comunión entre las diferencias de los hermanos. Tenemos que ejercitar mucho el discernimiento, que son procesos y acontecimientos sinodales. Tenemos que interpretar los signos de los tiempos. Para el Papa Pablo VI nos decía: el diálogo exige amor, respeto, confianza, prudencia, amistad y servicio. Por eso tenemos que escuchar lo que nos dijo nuestro obispo al principio de año y en la procesión de invierno de San Nicolás, donde sostuvo que la sinodalidad es caminar juntos y es posible si todos aportamos, si todos nos comprometemos. Y nos recordó también que caminar juntos con el horizonte de la prioridad diocesana. Por eso tenemos que ser obedientes con nuestro obispo, con lo que nos pide nuestro obispo. Y tenemos que entender que no hay sinodalidad sin gestos concretos de amor. No habrá caminos de comunión para todos nosotros si no nos dejamos tocar el corazón, si no sacamos las estructuras, si no nos dejamos interpelar por la realidad, si no podemos discernir en consecuencia para poder obrar como cuerpo activo de la iglesia, ¿no? Y nuestro obispo nos marca cuál es el camino sinodal de la iglesia diocesana, cuál es el sentido que tenemos nosotros, donde tenemos que discernir, donde tenemos que ver la realidad del tiempo de hoy, de lo que se vive, de las realidades que tenemos en nuestras periferias, aquí en nuestra diócesis. Y por eso el llamado que nos hace nuestro obispo, donde nos dice: no dejemos pasar la historia sin ser parte activa de ella. Porque este es nuestro tiempo, hermanos. Es nuestra hora, es nuestro momento. Entonces, decidamos a vivir la compasión con esperanza. Y ahora nos tenemos que preguntar, nosotros como movimiento, como cursillistas, ¿cuál es el camino sinodal que propone nuestro movimiento con todos estos nuevos documentos que nos viene sacando nuestra Mesa Nacional, para que trabajemos en consecuencia con el pontificado y lo que nos pide nuestro Papa Francisco en esta iglesia sinodal? El padre Rafael del Blanco, asesor de Mesa Nacional, nos decía que la eclesiología de Francisco
dice, son imperativos pastorales de un magisterio que nos exige una honda reflexión para poder ser fieles a la Iglesia y al carisma del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Porque todo carisma en la Iglesia es un don del Espíritu Santo, que es dado por Dios al fundador o a los fundadores, para enriquecer a la Iglesia enteras con ese don que nos ha otorgado, con ese carisma que nos ha dejado en el movimiento. Porque un carisma, hermanos, debe ser fiel a la razón más profunda del por qué Dios se lo regaló al mundo, a la Iglesia, en este caso al movimiento. Tiene que ser el hoy del Espíritu que le habla al carisma a través del magisterio de la Iglesia. Y ese magisterio lo va a ir confirmando al carisma como un don en su forma original, sino también el magisterio lo va a ir revelando en los tiempos presentes que sopla el Espíritu, donde le va a ir mostrando los diferentes matices al carisma, esa mina inagotable, donde le va a ir sacando de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Por eso, hermanos, el magisterio de la Iglesia no se somete a discusiones, es una instrucción de la Iglesia para ver cómo la ponemos en práctica pastoralmente. Y el magisterio de la Iglesia se pone en práctica de la manera más completa y no solo en aquellos aspectos que coincidan con el carisma. Hermanos, el carisma debe coincidir con el magisterio de la Iglesia y no al revés. Y dicho esto, hermanos, vayamos a lo que nos dice el Papa Francisco para ver cómo se ilumina nuestro carisma, confirmándolo como un don para toda la Iglesia, y al mismo tiempo los nuevos desafíos y las preguntas que nos plantea a la hora de discernir nuestro método y práctica pastoral, como ese movimiento de Iglesia que somos, de modo que podamos poner en práctica de la manera más íntegra, completa, el magisterio que nos pide el Papa Francisco. Jesús nos dice, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Por lo tanto, a vino nuevo, odres nuevos. Y el magisterio del Papa Francisco nos habla de una profunda renovación, de que debe ser sostenida en la conversión pastoral y en la reforma misionera de toda la Iglesia. Y esto supone una verdadera conversión, tanto pastoral, que es la forma de comunicar, como la misionera, que es la forma de salir al encuentro de los hermanos. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué significa la Iglesia sinodal? ¿Qué significa un movimiento con un fuerte estilo sinodal? Ese estilo que es el modo de actuar, de encarnar y de expresar nuestra forma comunitaria a la Iglesia, del ser Iglesia. Y eso se va a ir caracterizando por la vincularidad de los gestos, de las actitudes de inclusión y del cuidado de las fragilidades humanas en este proceso de humanización de la fe que nos pide el Papa Francisco. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo eso? Participando de una gestión pastoral planificada, como nos hablaba nuestro obispo, en una comunidad en salida, evangelizando responsablemente, en forma comprometida y solidaria. Hermanos, la identidad del creyente se construye a partir del perfil del discípulo misionero. Ser protagonista activa, que contemple proféticamente los signos de los tiempos, es decir, el hoy, lo que vivimos. ¿Y cómo lo debemos hacer? Viviéndolo como un buen servidor, priorizando la Iglesia del anuncio, con un testimonio coherente como es nuestro método, ese discernimiento comunitario, tener también ese aprendizaje del perdón
y la memoria agradecida, ¿no? Nosotros definimos al carisma del movimiento como un don especial del Espíritu que depositó en estos jóvenes en los años 40. Eso fue conformando una mentalidad que impulsó un movimiento eclesial, un movimiento de iglesia, que mediante ese método carismático ha posibilitado la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, donde ha ayudado a descubrir y a realizar la vocación personal que fue promovida a partir de grupos cristianos para que fermente del Evangelio los ambientes. Pero recordemos que siempre nuestro movimiento, nuestro carisma fue a la persona. Por eso tiene que seguir siendo actual ese carisma, ese soplo del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que el movimiento es un instrumento que renueva la vida de las personas, y eso se hace mejor cuando está integrado a una pastoral diocesana, donde constituye ese cauce eficaz para que las personas puedan iniciar ese proceso que los lleve a la fe, que los lleve a Cristo, y tengan un comienzo de formación en una comunidad de iglesia. Hermanos, el movimiento de Cursillo está en disposición para colaborar y complementarse con otras realidades, con las parroquias, con sus propuestas de misión, con otros movimientos, implicándose en las propuestas e iniciativas que desde la diócesis se están proponiendo para estas realidades. Está en condiciones para que se cumplan sus objetivos, que esto sea una ocasión para crecer, para dar un paso en la misión, en la sinodalidad como nos pide el Papa, en la comunión, en la renovación de los procesos y de las estructuras. Para que sea, hermanos, realmente ese instrumento de renovación, de transformación misionera de la Iglesia, que permita tener esa conciencia en la misión, que transforme los corazones de las personas, las estructuras, cauces y procedimientos. Hermanos, nuestra Mesa Nacional ha aprobado los nuevos libros, Vida Fundamental 3, los lineamientos básicos oficiales y la nueva carpeta de jornada metodológica. Y eso nos acercan y nos conducen a esta nueva eclesiología del Papa Francisco. Hermanos, sabemos que nuestro movimiento no se rige por normas, sino por criterio. En el movimiento nos orientamos por criterios y hay que ver bien cuál es la diferencia entre normas y criterios. La norma es un reglamento que debe cumplirse. En cambio, el criterio es una opinión o un discernimiento sobre algo en particular. La norma es rígida, debe cumplirse. En cambio, el criterio es flexible, puede modificarse según la situación de que se trate. Se debe adaptar a las situaciones particulares. Y nosotros muchas veces estamos tentados en fijar normas en el movimiento y las expresiones que escuchamos permanentemente, siempre se hizo así, o por qué cambiar si se venía haciendo eso. Teníamos que apegarnos a normas o a reglamentos ya establecidos, que no se pueden cambiar, no se pueden modificar. Dicen que cumplir la norma es más fácil, porque se cumple y listo. En cambio, orientarse por criterios es más difícil, ya que se debe tener un conocimiento de la realidad. Y podemos nombrar muchos casos, muchos ejemplos, que se refieren a la situación de por qué cambiar. Pero lo cierto y real es que en tanto y en cuanto no se afecte la mentalidad y la fidelidad del carisma, la finalidad, las distintas situaciones nos pueden llevar a un cambio de pensamiento, de criterio.
Hermanos, el carisma no es un conjunto de ideas, sino un estilo de vida. Es una manera de vivir, una mentalidad que tiene que ser una actitud del pensamiento, es decir, lo que nos identifica a nosotros los cursillistas. La alegría, el servicio, la disponibilidad, la entrega, la esperanza, el amor. Lo que la gente ve, lo que la gente huele, lo que la gente le toca al cursillista. Ese es el carisma que nos identifica. Les voy a dejar algunas preguntas, mis hermanos, para que podamos ir pensando en nuestro movimiento sinodal y que la podemos responder cuando nos juntemos a charlar en ese encuentro de los diferentes pensamientos. ¿Somos nosotros un movimiento sinodal? ¿Qué cambios son las actualmente posibles en nuestra realidad como movimiento en orden a la conversión pastoral y la reforma misionera? Y la última pregunta que les dejo: ¿qué mentalidad hay que cambiar y qué prácticas hay que generar para motivar el dinamismo de una iglesia misionera y anunciadora en todos sus miembros? De colores, mis hermanos.